Aló, hola, Hola, profe. ¿cómo estamos? Bien. Qué bueno. Ya, vamos a partir inmediatamente. Ya, ¿se acuerda lo que íbamos a ver ahora, no? Derecho del Del trabajo. Vamos trabajo. a ver, claro, vamos a ver las normas del derecho al trabajo. Así que la clase pasada terminamos penal, todo el procedimiento. ¿Cómo va el trabajo penal? ¿Me lo han mandado, no? Yo ya lo ¿Mm? mandé. Ah, qué bueno. ¿Falta alguien o no? ¿Era muy Sí, difícil? profe, todavía no lo he podido mandar. Ya, perfecto, tienen el fin de semana. No era nada de difícil, ¿cierto, Janet? Ya, profe. ¿Se No, entendió, no era nada cierto? difícil. ¿Y lo Sí, entendiste cuando estabas haciendo el procedimiento, no? sí. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Vamos, derecho al trabajo. Así que ahora empezamos con esto. Código del trabajo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y así que, si gusta, lo pueden descargar de la página de la Dirección del Trabajo, dt.cl. Ya, derecho al trabajo, lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles son sus principios? Lo más importante en el derecho al trabajo, adivinen lo que son por los principios. En el derecho al trabajo, los principios del derecho al trabajo hacen ganar juicio. A veces, a veces en el derecho al trabajo pasa lo siguiente. Los papeles dicen una cosa, pero la práctica pasa otra. ¿Ustedes han vivido situación, han sabido de alguien, de alguna situación de eso, no? A veces ni siquiera hay papeles. Ah, sí, sí. Es decir, hay personas que trabajan en una parte, han estado mucho tiempo trabajando y tienen contrato, No, ni siquiera tienen contrato, no tienen previsión, no tienen nada, pero están trabajando. sí. Eh, a veces el contrato dice una cosa, pero en la práctica sale otra. Sí, es verdad, ¿Ya? le aumentan más cosas. Claro. Entonces, el, la legislación, los tribunales y todos sabemos que esa cosa es así, po. Y como sabemos que eso es así, surgieron unos principios del derecho del trabajo. Y estos principios del derecho al trabajo son los que se esgrimen en tribunales. Cuando no hay documentación, nos vamos a los principios. Eh, por ejemplo, para que ustedes vean lo importante que son los principios. Y para que se lo... Usted hay un convencional, uno que está un convencional, un abogado, que es convencional, actualmente está redactando una constitución, la constitución, y trabajaba en la tele. No sé si saben de quién estoy hablando. Trabajaba en los matinales. ¿Le suena o no le suena? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Ya. Daniel Stingo. No sé si le suena. Sí, el Daniel Stingo, sí. Ya, le suena, ¿cierto? Ya, y el que salía en la tele, ¿se acuerdan, no? Sí, Salía en los matinales. Y bueno, no sé en qué matinal está, en qué canal, pero este señor lo echaron de ese canal, ¿ya? sí. No, en Chilevisión, pero Creo, después ya, se cambió el Chilevisión. Mega, algo así. Claro, o en uno de esos canales, creo que era Megavisión, de donde lo despidieron. Sí, parece que Ya, sí. ya, y lo despidieron. Y adivinen cómo estaba contratado en Mega. Estaba contratado en Mega, no con contrato de trabajo, sino con contrato a honorario. Él prestaba servicios profesionales, ¿ya? Y había un contrato y él hacía la boleta honorario y todo era como un trabajo a honorario. Pero en la práctica, él no ejercía un trabajo honorario. ¿Qué es lo que hacía? Trabajaba en un matinal y hacía una jornada de trabajo propiamente tal. Iba todos los días, cumplía su horario, recibía instrucciones, le pagaban un sueldo,
me imagino que hasta de repente le llamaba la atención si su trabajo no lo realizaba como corresponde, tenía que llegar a la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hace una persona, ¿no? Cuando uno trabaja en alguna parte. ¿Mm? Cuando uno está trabajando, tiene que cumplir horario. Tiene que ir Sí. de tal hora a tal hora, cumplir horario, marcar, qué sé yo, te dice lo que hay que hacer, si uno se equivoca te llama la atención, etcétera, etcétera. Todo contrato de trabajo. Pero este señor tenía un contrato de honorario. Y en el contrato de honorario no debe pasar eso. ¿Ya? Mm. El contrato honorario es una persona que trabaja realizando la prestación de servicio a otra, a lo más recibo ciertas instrucciones, pero el trabajo lo hace por cuenta propia, no por cuenta ajena. Pero en este caso, este señor, teniendo un contrato a honorario, todo lo que hacía era contrato de trabajo. Y el contrato que tenía, ¿qué es lo que decía? ¿Contrato de trabajo o contrato honorario? De honorario. Contrato honorario. Entonces fue despedido y como fue, o sea, ni siquiera fue despedido, sino fue desvinculado, le dijeron, como es contrato honorario, hasta aquí no me llegan sus servicios para la casa. No le pagan las indemnizaciones legales que corresponden, etcétera. Entonces, él llegó y dijo, no, pues, porque yo todo lo que hice fue contrato de trabajo. Y es una cosa lo que diga el papel, pero otra cosa lo que va a ser la práctica. Y el canal dijo, no, pues, lo que dice el papel, que acá es contrato honorario, dice que es contrato honorario. Y demandó. Y cuando demandó tribunales, pudo alegar acompañar su contrato de trabajo, diciendo, mire, el contrato de trabajo, eso. No podía acompañar nada de eso. ¿Podía acompañar liquidaciones de sueldo? Tampoco, porque no había liquidaciones de sueldo. Él daba boleta honoraria. Entonces, ¿cómo demandar si es que no tenemos los contratos, los papeles que digan que podemos demandar? ¿Cómo se hace ahí? ¿Mm? Ahí se aplican lo que vamos a ver ahora, los principios del derecho del trabajo. Entonces, este señor, adivinen lo que alegó. Alegó que no obstante haber un contrato de honorario, dar boletos de honorario, lo que había entre el canal de televisión y él era un contrato de trabajo encubierto. Y que conforme al principio de la primacía de la realidad, este principio de la primacía de la realidad, los tribunales deben estarse a lo que pasa en la realidad más versus lo que digan los papeles. Entonces, si los tribunales acogen el principio de derecho laboral, que se llama principio de la primacía de la realidad, ¿en favor de quién van a fallar? ¿En favor del trabajador o del empleador? ¿Del trabajador? Del trabajador. ¿Por qué? Porque el empleado va a decir, mire, es que hay contrato de honorario, aquí está el contrato, mire, y está firmado por él, ¿ah? Mírelo, acá está tribunales. Mire, además, las boletas de honorario, una hora, aquí estamos en presencia de un contrato de honorario, de prestación de servicio. Aquí no hay contrato de trabajo. Y el trabajador dice, no, pues, porque la realidad, lo que yo hacía en la realidad, jamás fue contrato honorario. Yo tenía un contrato de trabajo, porque tenía que llegar a la misma hora, todos los días, tenía horario, tenía un vínculo de subordinación y dependencia, me llamaba la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en la realidad había contrato de trabajo en vez de contrato honorario. Por tanto, debe primar lo que pasa en la realidad por sobre lo que digan los papeles. ¿Me entienden o no? Ese se llama principio de la primacía de la realidad. Y adivinen quién ganó el juicio. El trabajador. Porque el tribunal les dijo, efectivamente hay principio de la primacía de la realidad. Tienen toda la razón. Por tanto, adivinen, le dice tribunales al empleador respecto de sus contratos. Mire, guarde sus contratos, porque acá lo que hay es un contrato de trabajo encubierto.
principio. Ahora, supongamos que no hay contrato de trabajo. Entonces la persona está trabajando sin contrato, sin liquidación, sin nada. Está trabajando en la absoluta informalidad. ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí, Sí sí pasa. pasa. Es súper común. ¿Queréis trabajar Sí. acá? Sí, ni un problema. Ya, tu horario es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde y el sábado entra ahí a las 9 y sale a las 2 de la tarde, de lunes a sábado. Y el sueldo va a ser, qué sé yo, 500.000 pesos, pero te lo vamos a pagar diario o semanal. Pasando y pasando. ¿Y cómo le pagan el sueldo? ¿Un diario o efectivo? ¿Le hacen liquidación de sueldo? ¿Le hacen transferencia electrónica? Nada de eso. ¿Por qué? Para mantener esta informalidad. Esta informalidad que no hay contrato de trabajo, que no hay liquidación de sueldo, que no firma el libro de contrato de trabajo, no se pagan imposiciones, menos feriados proporcionales, gratificación, nada. Está en la absoluta informalidad. Y resulta que después el empleador, como sabe que lo tiene en informalidad al trabajador, de repente le dice, ¿sabes qué más? Llegamos hasta aquí. Y le va a pagar años de servicio, le va a pagar indemnizaciones, no le va a pagar nada porque el empleador, ¿qué es lo que dice en su cabeza? Aquí no hay contrato, no hay nada. Entonces el trabajador va a reclamar a la inspección del trabajo. Y llega a reclamar y llega a la inspección del trabajo y le dice, mire, estoy reclamando despido injustificado y quiero que me pague mis años de servicio, mi feriado proporcional, mi indemnización por el aviso previo, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el empleador a la inspección del trabajo, a veces o manda un contador o manda un abogado, y llegan a la inspección del trabajo y adivinen lo que dicen en la inspección del trabajo. No, yo no lo conozco, no sé quién es, jamás ha trabajado para mí, niego la relación laboral. ¿Algo más que decir? Y el inspector del trabajo, nada más, como se negó la relación laboral y no hay cómo acreditar los papeles, hasta ahí nomás llega el reclamo. El empleador se va para su empresa y el trabajador se va para la casa. ¿Qué pasa ahí? Muchos trabajadores que se encuentran en esa situación dicen, chuta, pero ¿cómo voy a demandar si no tengo nada? ¿Cómo acreditar que tenía relación laboral? No tengo contrato, liquidación, no tengo nada, porque prácticamente era un trabajo que la gente le dice un trabajo a trato, que me lo pagaban diario, me pagaban en efectivo, no tengo cómo acreditar. Entonces, ahí se pueden presentar papeles, se puede presentar como prueba eso, ¿no? No, porque no hay. ¿Y qué va a hacer ese trabajador? Tiene que demandar y adivinen lo que va a aplicar. Va a aplicar los principios del derecho del trabajo. Va a aplicar principios. ¿Y qué principios va a aplicar? Adivinen. Él va a alegar que había relación laboral, que esa relación laboral era informal, va a acogerse al principio de el que se llama principio prooperario, que significa que lo que diga el trabajador se va a creer por sobre lo que diga el empleador. Imagínense. ¿Y qué se va a creer? El tribunal les va a creer lo que diga el trabajador respecto al empleador por el principio prooperario. ¿Y qué va a creer? Que hay relación laboral, que el sueldo que diga el trabajador era ese, que la relación laboral era aquella, que entró a trabajar en tal tiempo, que lo despidió de tal tanto y por tanto lo que le debe esto. ¿Y qué es lo que debe acreditar ese trabajador que no puede presentar un contrato de trabajo, no puede presentar liquidación, el libro de asistencia, no puede presentar nada? Y entonces, ¿cómo va a poder acreditar una relación laboral si no tiene documentos? Ahí la ley establece que si el trabajador... ¿Ah? ¿Un testigo, profe? Testigos. ¿Pero qué es lo que tienen que acreditar los testigos? ¿Que trabajó con él? ¿Lo vieron? Que, claro, tienen que acreditar indicios. Indicios.
de relación laboral. Eso es lo que se tiene que acreditar, los indicios de la relación laboral. ¿Cómo se pueden acreditar indicios? Mediante testigos. Digan, lo vimos, trabajaba ahí, lo llevaba al trabajo, etcétera. Y probar, qué sé yo, si entraba a una fábrica, están las cámaras de seguridad, si entra a un lado donde hay conserjería, que el conserje lo ha visto, ¿me entienden? Y si el trabajador puede probar esos indicios, el tribunal va a acreditar la relación laboral y le va a creer todo lo que haya dicho el trabajador en la demanda. Y por tanto, si después el empleador llega al juicio y dice, no, sí, miren, la verdad es que sí, efectivamente había relación laboral, pero el sueldo no era 1.000.000 de pesos. Yo con suerte le pagaba 300 lucas. ¿A quién se le va a creer? Al trabajador. Al trabajador. Entonces, por eso que el derecho del trabajo, adivinen por qué parte. Por los principios. Porque los principios hacen ganar juicio. Ya el primer caso, el que le estaba comentando de un principio que se llama primacía de la realidad, que lo ocupó un abogado que trabajaba en Megavisión, Daniel Stingo, y le ganó un juicio a un canal de televisión, viendo cambiar un contrato por él firmado a contrato laboral. ¿Listo? Esos dos, introducción para ver qué es importante los principios. El derecho del trabajo, ¿qué es lo que es? Porque ahora vamos a ver derecho al trabajo, ¿qué es lo que es? Al final es un conjunto de principios y además de principios... ¿Cómo? No cambió el diapo, profe. ¿No cambió? cambió. A ver, vamos... No se ha cambiado, ¿te fijas? No, está fija. Ah, qué raro. Yo, a mí me... No. ¿Ahora? ¿Va cambiando? No, No, no cambia. ¿En serio? Y ahora sí. ahora, Sí, ahora sí. ya. Entonces, los principios. ¿Y qué es el derecho del trabajo? Adivinen. Un conjunto de principios y de normas, código del trabajo. El derecho del trabajo lo componen ¿qué? Un conjunto de principios y normas típicas, o sea, lo que establezca en principio el código del trabajo y además todas las otras normas que regulan las relaciones laborales. ¿Y qué es lo que hacen? Que lo que regulan las relaciones laborales con ocasión del trabajo. ¿De qué trabajo? ¿De qué trabajo? Del trabajo dependiente y por cuenta ajena. Entonces, el derecho al trabajo, lo que vamos a ver, es un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones que se crean con ocasión de trabajo. ¿Pero qué trabajo? Dependiente y por cuenta ajena. ¿Ya? Dependiente y por cuenta ajena. Ahora, si ustedes tienen una pyme y trabajan solas para ustedes, ¿se acogen al derecho al trabajo? Sí. Sí, pues. No, pues. Sí. No, pues. Porque si usted tiene una pyme y trabaja sola para usted misma, ¿está trabajando para cuenta ajena Sí. o está trabajando No, para cuenta independiente. propia? Sí. Propia. Está trabajando para cuenta propia de manera independiente. Por tanto, no se le aplica el derecho al trabajo a usted. Pero si usted tiene gente que trabajando para usted, La cuenta Ahí sí. ajena. es cuenta ajena, ¿pero para quién? Para sus trabajadoras, no por usted. Ahora bien, cuando ustedes se le echa a perder, qué sé yo, en la casa el calefón, por ejemplo, y tienen que llamar a un gaffiter que vaya a arreglar el calefón. Y llega el gaffiter con su herramienta a arreglar el calefón. ¿Qué relación tienen ustedes con ese gaffiter? ¿Tienen una relación de trabajo? ¿O tienen una relación de servicios profesionales u honorarios? Horario. ¿Mm? Servicio. A honorario, po. Es una prestación de servicio honorario.
Por tanto, el trabajo que hace el gaffiter es por cuenta propia o por cuenta ajena. Ajeno. ¿Ajena? No, pues el Cuenta gaffiter propia. es por cuenta propia si trabaja para él mismo. Es que eso quiero que les quede claro. Cuando hablamos de cuenta ajena, sí. es que usted trabaja para otra persona. Ahí el Ya. gaffiter le está prestando servicio en su casa, pero ¿para quién trabaja? Para Para él él. mismo, po. Ah. Salvo que ustedes llamen a una empresa de gaffiter y esta empresa le dice, ya le vamos a mandar un técnico. Ese técnico, con usted es servicio de honorario, pero ese técnico respecto a la empresa es de contrato de trabajo, Ajeno. porque a él le pagan un sueldo por ir a arreglar su casa. A diferencia de que este caballero tiene su pyme en la casa, lo llama, va para allá y la arregla, usted con él no tienen un contrato de trabajo, es un contrato de prestación de servicio. Imagínense que fuera contrato de trabajo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si este gallo arreglando el calefón le explota el calefón en la cara? ¿Qué pasaría con ustedes si fuera contrato de trabajo? Ustedes los podrían Nosotros demandar por accidente del trabajo, po. Decir, oye, le está arreglando el calefón a la casa, a la Polet, y me explotó en la cara, mire, quedé con problema a la vista. La demando por accidente laboral. ¿Y qué le va a decir Polet? ¿Cómo que accidente laboral? Acá no hay contrato de trabajo, es prestación de servicios. Usted trabaja por cuenta propia, no por cuenta ajena. A usted hicimos un contrato honorario, porque a usted vino a mi casa a arreglar el calefón y punto. Acá usted no tiene jornada de trabajo, no tiene nada, etc. Diferente, ahora si una persona trabaja en su casa, una persona que presta servicio en la casa, labores de hogar. Ella, una persona que trabaja en su casa, ¿sí? Y presta labores de hogar, asesora. ¿Qué contrato hay con ella? Ajeno, ¿o no? Sí, pues. ¿Por qué? Porque usted la contrató, ¿sí o no? Y le dice, ya, usted tiene que llegar todos los días, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana y se va para su casa a las 4 o 5 de la tarde cuando llegue yo. Me tiene que hacer aseo, hacer la comida y cuidar a los niños. Y eso de lunes a viernes. Y la señora dice, ¿cómo no? ¿Qué contrato hay? Ajeno. ¿Contrato de trabajo o contrato de prestación de servicio? Contrato de trabajo. ¿De trabajo? Contrato de trabajo. Por tanto, usted como tiene esa nana trabajando en la casa, si esa nana, qué sé yo, limpiando el baño, se resbala y se pega en la cabeza, ¿quién tiene que asumir los costos ahí? Empleador. Yo. Claro, claro. Por tanto, ¿y los va a asumir usted o no? Hay que asumirlo. No, pues. No, pues. Porque si tienen Claro. contrato de trabajo conforme a la ley, ¿quién va a pagar? La ley. Usted, no, porque si ustedes tienen una nana trabajando en la casa, puerta afuera, puerta adentro, da lo mismo, y le pagan su sueldo, le pagan sus cotizaciones previsionales y le pagan el seguro de accidente del trabajo, que va junto con las cotizaciones previsionales. Si ella tuvo un accidente en su casa, usted le dice, váyala, ¿a dónde tiene que ir? ¿La manda al consultorio, a la clínica o a la mutual? ¿A la Mutual. mutual? A la mutual, pues ¿quién corre con los gastos ahí? La mutual, Mutual, pues. claro, Porque está o la seguro, CHIS, sí. está con seguro, hacen ustedes Sí. efectivo el seguro. Ya, y ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen a esa misma señora en la informalidad, que es muy común, y le pagan diario, y le pagan todos los días, diariamente, o le pagan semanalmente, y tiene el mismo accidente? ¿Qué le van a decir a la señora? La llevo. Claro, esa. Yo la llevo y diga que se cayó en su casa. ¿Qué pasa si la señora dice, no, es que yo me caí en la casa porque la doña Polet es súper jodida y me hace con un cepillo de dientes limpiar toda la cerámica? Y ahí me resbalé y me caí. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí o no? Ahí, accidente del trabajo y estamos ahí, pagar todo. ¿Ya?
Por tanto, el derecho del trabajo queda excluido, el trabajo autónomo, independiente por cuenta propia, o sea, el gaffiter, el abogado, queda excluido, ¿ya? Por tanto, el derecho al trabajo rige y regula las relaciones entre el trabajador dependiente, ¿con quién? Porque hace un trabajo por cuenta ajena a otro que se llama empresario, empleador, ¿ya? El trabajador trabaja para otra persona, ¿ya? Eso le tiene que quedar claro. Y ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos las primeras clases de derecho civil? Dijimos que en el derecho civil rige el principio de la autonomía de la voluntad, que las partes pueden hacer todo lo que quieran, siempre y cuando no esté prohibida. ¿Ya? Sí. Entonces ahí en el principio de la autonomía de la voluntad pueden comprar, vender, hacer lo que quieran, mientras que la ley no lo prohíbe. Y la ley prohíbe ciertas cosas, autonomía de la voluntad. ¿En el derecho al trabajo hay autonomía de la voluntad? No. No, po. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije que hay ciertas materias que escapan, que no obstante regulan relaciones de derecho privado entre un empleador y un trabajador, es tan delicada la situación que más que derecho privado tenemos derecho público, es decir, hay que respetarlo. A Dios gracias, porque si en el derecho del trabajo se aplicara la autonomía de la voluntad propiamente tal, yo podría, si no estuviera esta limitación, yo podría ofrezco servicios, qué sé yo, pero contratar una asesora del hogar, una nana, y le pago 50 lucas mensuales. ¿Podría hacer eso? No, pues. ¿Por qué? Porque eso está prohibido. Yo puedo contratar a una persona por un mínimo, por un sueldo más bajo del mínimo remuneracional. No, No. No se puede, pues. Vuestra No ley. sé. Claro, está la ley. Si no estuviera esas leyes que regulan esa materia y se aplicara la autonomía de la voluntad, adivinen, contratarían personas por los sueldos que quisieran, o con sueldos más bajos del mínimo, da lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué pasaría eso? ¿Existe en la relación laboral un equilibrio de las fuerzas? ¿Es lo mismo el empleador que el trabajador? ¿Hay una No es lo relación mismo. simétrica? No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. La relación laboral existe una asimetría, el empleador y el trabajador. Y el empleador sabe que él tiene el sartén por el mango. Por tanto, va a ofrecer las condiciones que él quiera al empleador. Y entonces, como la ley sabe que no existe simetría en las relaciones, tiene que venir con el derecho del trabajo a poner mínimos comunes. Por ejemplo, si usted va a comprar pan a la esquina y el pan vale 1.500 pesos y el otro negocio está a 1.000 pesos, ¿a dónde va a ir a comprar el pan? 1.000 pesos, más barato. A 1.000 pesos. Autonomía de la voluntad. ¿Hay algo que se lo prohíba? No, Nada. Si esa persona quiere cobrar 1.000 pesos, le da 1.500, usted va donde está más barato. O incluso más, la señora le vende a 1.500 pesos el pan y le dice, chuta, ¿me puede hacer un descuento? Todo lo que, ya, bueno, ni un problema y eso. Autonomía de la voluntad. Se puede hacer. Y en el derecho al trabajo, mira, te ofrezco un trabajo. ¿Cuáles son tus pretensiones de sueldo? Qué sé yo, 500.000 pesos. Hoy, mira, te ofrezco el trabajo, pero por 250 lucas. Oye, pero es menos del mínimo. Bueno, ahí usted verá. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no rige este principio. La ley establece mínimos comunes. ¿Por qué? Porque no hay una situación asimétrica. Entre usted y la señora de que le compra el pan hay una situación asimétrica. Ella le vende, usted le compra. Si le quiere hacer descuento, le compra, si no, se va para el lado. Punto. Nadie la obliga a comprar ahí. Hay una relación simétrica. Acá no. Además, cuando una persona va a buscar trabajo, normalmente el trabajador tiene dos grandes problemas que el empleador lo sabe.
y la ley también. Cuando lo primero que quiere hacer una persona cuando anda buscando pega, ¿qué es lo que es? Trabajo. Conseguir el trabajo. Por tanto, cuando una persona está apremiada de conseguir trabajo, a veces acepta situaciones que si no estuviera, no las aceptaría. Y el empleador lo sabe. Y además, cuando una persona consigue trabajo, ¿qué es lo que quiere esa persona? Es mantener su puesto de trabajo. Por tanto, a veces aceptan situaciones que no deberían aceptarlas. ¿Ya? Porque quiere mantener su trabajo. Entonces el trabajador puede aparecer de repente y decir, oye, ¿sabes qué? Se quedan más tarde y no les pago hora extra. ¿Lo puede hacer? Y ahí está la situación de asimetría. La persona, primero, un trabajador quiere conseguir trabajo y después mantenerlo. Por eso que la ley va en resguardo el derecho del trabajo para poder mantener cierto equilibrio en la medida de lo posible. Nunca se va a conseguir todo mientras tengamos estas legislaciones, ¿ya? Pero trata de mantener esos equilibrios. ¿Y cómo se mantienen los equilibrios? Estableciendo, mire, si usted es un empresario, es un empleador, usted no puede contratar a una persona por un sueldo inferior a este. A menos del sueldo mínimo, no puede. Por otro mínimo común. Si usted quiere contratar a alguien, usted no puede obligar a trabajar a una persona por más allá de 45 horas semanales, distribuida de tal a tal fecha, y usted no puede contratar a una persona no dándole derecho a vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los mínimos que va estableciendo el derecho del trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de analizar está en el artículo primero del Código del Trabajo. ¿Y qué es lo que dice el Código del Trabajo en su artículo primero? Dice lo siguiente: las relaciones laborales entre los empleadores y trabajadores se regularán por el Código, por sus leyes complementarias. ¿Ya? Entonces, acá, al establecer esto, está hablando de empleadores y trabajadores, dejando fuera a quienes, a los que trabajan de forma autónoma, por cuenta propia, etcétera, todo. Y además, adivinen a lo que dejan afuera. Dice, estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la administración del Estado, ni a los del Congreso Nacional, ni a los del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esos trabajadores o empleados públicos no se rigen por el Código del Trabajo, se rigen por el Estatuto Administrativo y por sus leyes especiales. Por tanto, en el artículo primero nos están diciendo el derecho al trabajo, el Código del Trabajo, regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, deja fuera a los autónomos, independientes, cuenta propia, y también deja fuera a los empleados públicos, se rige por estatuto administrativo. ¿Ya? Y después en el artículo tercero define las partes y dice: empleador es una persona natural o jurídica que utiliza servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. El empleador, entonces, es una persona natural o jurídica. Y ahora, el trabajador es toda persona natural que presta servicios por un vínculo de subordinación y dependencia y en virtud de un contrato de trabajo. De esa definición, el empleador es una persona natural o jurídica. ¿Y el trabajador puede ser una persona jurídica? No, natural. No. Él trabaja, claro, es persona natural. Adiós, gracias. Anda que el día de mañana quieran cambiar eso. El trabajador puede ser una persona natural o jurídica. Se terminan los trabajadores persona natural. Puras sociedades. Y las sociedades con prestaciones profesionales. Esto es una protección, ¿ya? Entonces el derecho al trabajo establece el empleador. El empleador sí puede ser una persona natural o jurídica, pero el trabajador siempre es una persona natural.
dentro de los principios del derecho al trabajo también está el artículo 2 del Código del Trabajo. Dice que se reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a una labor lícita que elijan. Y las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato compatible con la dignidad de la persona. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Adivinen, antes no estaba eso. Imaginen, mire, en el año 98 salió eso, hace poco. ¿Por qué? Antiguamente, cuando se hacían los contratos, cuando se hacían ofertas de trabajo, ¿cómo se hacían las ofertas de trabajo? Se decía así: se necesita señorita o caballero de buena presencia, y te colocaban hasta cierta característica. Ahora se puede hacer eso, ¿no? Edad, No. característica, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo cumple una función, el trabajo propiamente tal cumple una función social, ¿ya? Y las relaciones laborales deben tener un trato digno con la persona, y son contrarios a este trato digno los actos laborales que tiendan a la discriminación. Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían actos discriminatorios en una relación laboral? Serían que haya una distinción en una relación laboral o para contratar algo, en donde se excluya a un trabajador por otro basado en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión pública, nacionalidad, ascendencia, origen social. ¿Ya? Todo eso no puede ser eh, gatillante para contratar a una persona u otra. En teoría, cuando se contrata a una persona a otra, da lo mismo si es hombre o mujer, si es blanco o negro, sino que cumpla las condiciones del puesto de trabajo. Da lo mismo si la persona es cristiana, es católica, evangélica, lo que sea. Si es de un sector político o de otro. Todos esos actos son discriminatorios. Por tanto, desde ahí ya se eliminaron esos avisos de trabajo en donde se piden, qué sé yo, señorita de buena presencia o caballero de buena presencia, no más allá de 21 años, de caucásico, etcétera, etcétera. Eso se elimina, ¿ya? Porque son actos discriminatorios. Hay fallos de la Corte Suprema que establece eso, ¿ya? Y la Corte Suprema y la Dirección del Trabajo, cuando, a ver, no sé si va por acá, un poquitito más allá, yo les dejé unos instructivos que dejó la Dirección del Trabajo, ya respecto al tema. Acá es lo que acabamos de conversar. Es decir, la Corte Suprema dice en forma reiterada que el Código del Trabajo reconoce al trabajo como una función social y le otorga al Estado la misión de amparar en su derecho a elegir libremente su empleo, como también el Estado, a través de la Dirección del Trabajo, debe velar por el cumplimiento de estas normas. ¿Ya? Que a una persona no sea contrata una persona la exclusión haciéndola por la edad, sexo, condición, religión, etc. Principios del derecho del trabajo. Ya dijimos, los principios del derecho al trabajo, muy importante que se lo sepan, porque son las líneas o directrices que inspiran al Código del Trabajo. ¿Ya? Los principios tienen a veces una función informadora, interpretativa e integradora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en un juicio y tenemos que aplicar una norma y tenemos que ver lo que dice un artículo e interpretarlo,
¿Y cómo lo vamos a interpretar? Si no sabemos cómo. Y ahí aplicamos los principios del derecho al trabajo, y el derecho al trabajo siempre dice que en una relación laboral, cuando haya duda de cómo interpretar una norma, es decir, un juez tiene que decidir, dice, chuta, blanco-negro, no tengo claro la cuestión, siempre tiene que decidir basándose en el principio pro-operario, es decir, interpretando la norma que beneficie siempre al trabajador. ¿Ya? Para que vean que son importantes estos principios. Ahora veamos el principio. Principio protector. Principio protector. ¿Qué significa este principio protector? Que otorga especial protección a la parte más débil en la relación de trabajo. Es decir, las normas laborales deben otorgar protección a la parte más débil en la relación del trabajo. ¿Y cuál es la parte más débil en las relaciones laborales? Trabajador. El trabajador. ¿Ya? Por tanto, en base a ese principio, deben las normas ser protectoras del trabajador. Ejemplo, el artículo 4, inciso 2, indica las modificaciones totales, parciales, relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Las modificaciones totales o parciales relativas a la posesión, dominio, mera tenencia de la empresa, no alteran los derechos y obligaciones del trabajador. ¿Qué significa eso? Si yo soy dueño de una empresa, ¿ya? Y tengo 10 trabajadores, ¿ya? Y esta empresa se la vendo a la Janet, y la Janet compra esta empresa. ¿Hay una modificación del dominio de la empresa? Sí, porque yo era dueño y mi empresa se la vendía a la Janet. La Janet pasó a ser la nueva dueña de la empresa. Ese cambio de dominio de la empresa, de mi posesión a la Janet puede alterar los derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Sí? No puedes. No, profe. Por el principio de protección al trabajador. Ah, Es de verdad que decir, está articulado, sí. cuando llega Janet, dice, ya, ahora yo soy la nueva dueña, primera medida, le bajo el sueldo a todos los trabajadores, vengan a firmar el anexo. ¿Los trabajadores se podrían negar? Sí. Sí, porque le van a decir a Janet, mire, conforme al artículo 4, dice que las modificaciones del dominio de la empresa, como es del caso, no pueden alterar los derechos de trabajos emanados de los contratos. Por tanto, nosotros teníamos un contrato con don Marcelo que nos pagaba 1.000.000 de pesos. Así que usted, cuando nos contrató, cuando usted compró la empresa, sabía que contrataba con estos trabajadores, con estos sueldos. Por tanto, usted no nos puede alterar esos contratos. Se tienen que mantener. ¿Ya? Y si no los quiere mantener, ¿qué va a tener que hacer Janet? Los va a tener que despedir a todos sus trabajadores, a todos, los va a tener que despedir a todos, porque si nadie le quiere firmar y ella no los quiere mantener, los va a tener que despedir a todos. ¿Y cuánto les va a pagar de indemnización? ¿Desde que partió Janet con dueña, o va a tener que asumir para atrás? Tienen que asumir todo. Todo para atrás. Principio protector. Entonces la Janet le dije, no, yo no les pago nada porque yo soy dueño desde el día de la empresa. Usted tiene contrato con la otra persona. Sí, pero este traspaso no altera los derechos y obligaciones laborales. ¿Cómo se llama este principio? Principio de la continuidad de la empresa. Si no tuviera ese principio de la continuidad, así se llama, principio de la continuidad de la empresa, que es una manifestación de los principios protectores del derecho al trabajo. Si no hubiese esta continuidad de la empresa, adivinen lo que harían los empresarios.
Adivinen. Harían lo que quisieran nomás. Claro, pues llegan y venden. Pues total, ellos no lo tienen que pagar y el nuevo dueño no tendría que pagarles nada. No. Porque si no hubiese esa continuidad, yo no despido a mis trabajadores, vendo la empresa con los trabajadores, viene el nuevo dueño y dice, yo no les pago nada, los despido de ahora porque yo soy el nuevo dueño. Entiéndanse con el anterior. Y el anterior dueño ya está en las Bahamas. No lo pilláis más. No. Entonces la ley dice, no. Si aparece un nuevo dueño, no puede alterar las relaciones laborales. Va a tener que asumirlas. Y si no las quiere asumir, bueno, va a tener que despedirlo conforme a lo que establezca la ley y va a tener que pagarle conforme digan los contratos desde el principio. O sea, no desde que lo compró, sino para atrás. ¿Ya? Veamos el artículo 35, a ver si hay otra manifestación del principio protector. Esta es una manifestación del principio protector que más le gusta a las personas. Adivinen. El artículo 35 dice, los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso. Artículo 35. ¿Qué pasa si no estuviera ese artículo? Los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso. ¿Cómo distribuiría la jornada laboral? Si la ley no dijera que el domingo y los festivos son de descanso. ¿Habría que trabajar? Lo harían trabajar. Y adivinen, y antes no estaban esas normas. ¿Y lo hacían trabajar o no? Sí. Entonces, los trabajadores, y estamos claros, los domingos y los festivos son días de descanso. Entonces, la ley después establece, después lo vamos a ver, pero la ley establece que hay ciertos giros laborales, ciertos giros empresariales que pueden trabajar los domingos y los festivos. Normalmente el comercio y ciertas industrias, ¿ya? Pero hay otras actividades que la ley dice que no se puede distribuir la jornada laboral, sino de lunes a viernes. Los bancos, por ejemplo. ¿Los bancos cómo trabajan? Luna bien. De lunes a viernes. Los sábados, domingos y los festivos, los empleados bancarios descansan. Por el contrario, dijeron que la actividad de comercio puede distribuir la jornada de lunes a domingo, ¿ya? Y por tanto, si un trabajador trabaja un domingo o trabaja un festivo, le van a tener que dar un día de descanso durante la semana, ¿ya? Y después los trabajadores del comercio empezaron a presionar para aplicar normas más protectoras y producto de esa lucha, consiguieron ¿qué cosa? Consiguieron primero que existieran días de descanso irrenunciables. Entonces la ley los legisladores tuvieron que decir, ya, perfecto. Los días 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de mayo, 18, 19 de septiembre, determinada actividad, los feriados son de carácter irrenunciable. Por tanto, no están obligados a trabajar, sino determinadas actividades. ¿Se dan cuenta, no? Y ¿qué otra lucha consiguieron? Que en las vísperas de los feriados irrenunciables, ¿ustedes se acuerdan o alguien trabajó antes que tuviera esa norma los días 24 de diciembre? ¿Hasta qué hora trabajaban los del comercio? ¿Hasta las 7? No, pues, antes que tuviera esa norma, en donde les dijeron que las vísperas de los feriados irrenunciables no pueden trabajar más allá de las 7 y empezaron a cerrar los supermercados a las 6 de la tarde. Sí. Antes de esa norma, que fue hace un tiempo atrás, usted iba a un mall un 24 de diciembre a las 9 de la noche, ¿adivina cómo estaba? Estaba abierto. Estaba abierto. Y ahí está toda la gente trabajando. La gente. Y esos trabajadores, ¿a qué hora llegaban a la casa a la Navidad? Era pura cenar. Y eso. Con Depende de la distancia. Sí. O lo hacían cerrar a las 10, 11 de la noche, si una persona moraba 2 horas, llegaba después del Año Nuevo o llegaba después del 25 a su casa.
Entonces dije, ahí salieron, oiga, pero el derecho al trabajo tiene un principio protector. ¿Cómo nosotros no vamos a tener derecho? Ya tenemos que trabajar de lunes a domingo y nos dan un descanso en la semana. Y además nos hacen trabajar los 25, los 31, los primeros los trabajamos todos los días. Y más encima en estos días trabajamos hasta que las reglas no ardan. Y nos hacían trabajar hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Y ahí empezaron a cortar las jornadas. ¿Qué es lo que decían al principio cuando salían esas normas? Cuando se discutían esas normas, no, que esto va a perjudicar al comercio, que las pérdidas van a ser millonarias, y al final no fue así. Porque ¿qué pasó con el resto de las personas? ¿Qué tuvo que hacer? Acomodarse a los nuevos horarios. Entonces usted sabe que los 24, que el 30 o el 31, que el 1 de enero va a ser feriado, irrenunciable. Y sabe que el 31 el supermercado cierra a las 6 de la tarde. Por tanto, organizan sus compras más temprano. Entonces, ahí al final el mercado se va adaptando. ¿Ya? Principio protector. Otra, principio de la norma más favorable. N más favorable, principio de la norma más favorable. Lo que acabo de decir. Cuando el juez tiene que aplicar una o interpretar una norma y tiene dos normas para aplicar. Está un principio de la jerarquía, aquí no se atienden a los principios de jerarquía ni especialidad. Tiene que resolver un caso de un trabajador. El ejemplo del Daniel Stingo que el juez tenía que resolver. ¿Es contrato de trabajo o es contrato de prestación de servicio? Si interpretaba contratos de prestación de servicio, no había despidos y estaba el juicio terminado. Pero si el juez interpretaba los hechos de la manera más favorable, ¿qué debía hacer? Aquí hay contrato de trabajo y como hay contrato de trabajo, ese contrato de honorario es un contrato encubierto de trabajo y tienen que pagarle todo. El juez aplicó el principio de la norma más favorable y obligó al canal de televisión a pagarle todo. Adivinen antes. Antiguamente, cuando no habían estos principios, los trabajadores eran reacios a demandar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensaban en su mente? Por miedo de que iban a perder. Claro, dice, ¿para qué voy a demandar si voy a perder? Además que yo soy un simple trabajador contra los poderosos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me van a escuchar? Más encima no tengo contrato de trabajo, estaba en la informalidad y ese gallo tiene plata. Ya no es así, pues. Ya no es así. ¿Ya? Principio de la condición más beneficiosa. Otro principio, miren, protector, norma más favorable de la condición más beneficiosa. ¿Esto qué es lo que es? Supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada, que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma a aplicar. ¿Qué significa esto? Si yo estoy contratado en base a una ley que me daba más descanso, ganaba más plata, y después salió otra ley en donde tengo menos descanso y menos plata, ¿a cuál ley me voy a acoger en mi contrato de trabajo? Si ya tengo una situación lista. A la condición más beneficiosa. Entonces el empleado me dice, oye, pero cambiemos, hagamos un anexo de contrato, porque mira, la nueva ley me permite que tú te vayas a trabajar más lejos. No, pues jefe, yo tengo este contrato firmado bajo esta ley, por tanto a mí se me aplica la condición más beneficiosa. ¿Se entendió? Ya, esto es lo que acabamos de ver. El principio protector, que las modificaciones totales o parciales de la empresa en su dominio, o sea, cuando yo le vendo la empresa a la Yanet, no alteran los derechos y obligaciones laborales emanados de su contrato de trabajo. ¿Por qué? Se llama principio de la continuidad de la empresa.
aquí hay normas o ordinarios de la Inspección del Trabajo que así lo acogió. Un ordinario del año 2003, otro ordinario del 2003, en donde establecen principios de la continuidad de la empresa. Aquí, ¿qué es lo que se dice? Que no constituye causal de término de contrato de trabajo que el dueño de la empresa se lo venda a otra persona. ¿Ya? Entonces, ¿se puede despedir a una persona bajo esa causal? No, esa causal no No. existe. Entonces, si el empleador vende la empresa a otra persona, el nuevo dueño asume a todos los trabajadores. Principio de la continuidad de la empresa. Otra manifestación del principio protector es que antes no estaba y ahora sí está. El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Artículo 184. El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. ¿Antiguamente existían esas normas? No. Ustedes cuando veían una persona que trabajaba para la municipalidad hace años atrás, barriendo la calle, a todo sol, ¿cómo estaba el caballero trabajando todo sol antiguamente? ¿Cómo trabajaba? ¿Mm? Trabajaba con zapatillas, con jean y una polera delgadita que parecía telecebolla. ¿O no? Y con Sí. suerte le pasaban una escoba toda maltrecha. Actualmente, los empleadores que tienen una persona trabajando así, ¿qué le tienen que pasar por obligación legal? Todo su implemento. Ropa adecuada con filtro UV, Sí. zapatos de seguridad, gorro estos misioneros para taparlos del sol, Sí. gafas UV y bloqueador solar. Sí. Y actualmente mascarilla y alcohol gel. Y sí, el colegio. ¿Sí o no? Todo Sí. eso, obligado. ¿Por qué? ¿Por qué están obligados ahora? Porque la ley estableció eso. Si no tuviera una ley, siga trabajando con chala, con polera y shorts. Y se van a... Profe está pegado, no lo escuchamos. No se escucha. ¿Qué fue el profe? Está diciendo que se le cortó la luz. Chuta, qué mala onda. Se le cortó la luz, chuta. Vamos a seguir Habrá, entonces. tiene que estar lloviendo a lo mejor para Concepción, pues. Ah, sí, pues iba a haber más tiempo para allá. Sí, pues si él es de allá, pues. Ah, No creo que sigamos entonces si no tiene wifi. no, 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 pues si tiene, está todo cortado, no creo. Cortado. Chuta. Deberíamos Sería salirnos nomás, nomás, pues, ya. compañera. oye, somos 4 nomás las que estamos, no hay más. Hoy somos poquitas, hemos quedado súper poquitas. Sí, somos 4 las que estamos. Lucha por el profe.
Yo creo que deberíamos salirnos ya, si al final no creo que se conecte. No, pues, si tiene la luz cortada. Mm, Mm, Ya, ¿Qué compañeras, hacemos? me despido. Ya me voy a desconectar. sí, pues, si tiene la luz cortada ya, pues chiquilla, nos vemos entonces. Ya, Chao, nos que vemos, estén Mari. Chao, que bien. estén bien. Chao. Chao.